Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto a mis alumnos del bachillerato Carmen Cerdán. Soy el profesor Israel Mesías Merlo y en esta ocasión este video también lo podrán ver alumnos de otros bachilleratos que pertenecen a la zona 079. En este video me voy a enfocar a la organización de la información, que es el contenido específico MA 401 del campo disciplinar de matemáticas, y propiamente hablamos de pensamiento matemático 1, que se trabaja en primer semestre, y a la unidad de aprendizaje curricular 1, llamada Sin globos no hay fiesta. En esta ocasión, este video se trata de la recolección, el registro y la lectura de datos y el cálculo de frecuencias absoluta, acumulada y relativa. Para poder trabajar las tablas de frecuencias necesitamos primero entrevistar a una serie de personas. Y en este caso yo entrevisto a algunos de mis estudiantes porque quiero conocer el número de personas que viven en su casa. Nosotros tenemos estos resultados. Alguien me dijo que en casa viven 4 personas, otra persona me dijo que en su casa viven 3. Un tercer estudiante también me comentó que en su casa viven 3 personas y así sucesivamente. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas en este caso. Y cada una de esas personas me dio una respuesta diferente, aunque hay algunos valores que se repiten. Entonces, con esto vamos a comenzar a trabajar nuestras tablas de frecuencias. Y esta es una tabla de frecuencias. Obviamente aquí está por el espacio un poquito amontonado, pero les voy a decir lo que determina cada encabezado. Primera columna, el número de personas que viven en la casa de los estudiantes a quienes entrevisté. Pero aquí puede ser el número de mascotas, o el número de hermanos, o el número de amigos, etcétera, etcétera. Esto siempre corresponde a la pregunta que generé para poder recabar la información. Después tenemos la frecuencia absoluta, después la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Y bueno, nosotros hace un momento estábamos viendo cuáles habían sido las respuestas de mis 12 alumnos y qué es lo que voy a considerar. En la primera columna, que en este caso se trata del número de personas que viven en su casa, voy a poner las respuestas que me dieron y solo las que me dieron. ¿Cuál era la cantidad menor con la que iniciaban las respuestas? Era el número 2. Y de ahí alguien dijo tener 3 personas viviendo en su casa. También algunos cuantos mencionaron 4 y algunos cuantos mencionaron hasta 5 integrantes. No había personas que dijeran que solamente tenían a un integrante en casa y tampoco excedían los 5. Así que solo pongo los resultados que me dieron y en orden de menor a mayor. Pasamos a la frecuencia absoluta, y propiamente la frecuencia absoluta corresponde al número de veces que aparece cada valor, y en este caso el número de veces que me dieron cada una de las respuestas. ¿Cuántas personas me dijeron que tenían a 2 integrantes en su casa? Solamente fue una. ¿Cuántas personas o cuántos alumnos me dijeron tener 3 integrantes en casa? 4. ¿Cuántos me dijeron que en su casa vivían 4 personas? 5. ¿Y cuántos estudiantes me dijeron que vivían 5 personas en su casa? 2. Si nosotros hacemos una sumatoria de todo esto, tendremos el número de participantes, pero eso lo vamos a ver en la frecuencia acumulada. Propiamente la frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absolutas, pero vean cómo lo hacemos. Siempre la primera fila se queda con el valor que tengamos para la frecuencia absoluta. Pero a partir de acá vamos a hacer una suma consecutiva. Es decir, sumamos el primer valor de la frecuencia absoluta con el segundo. Y en este caso 1 más 4 y esto me está dando 5. Para este caso vamos a volver a sumar desde el principio. 1 más 4 más 5. 1 más 4 más 5 y esto me da 10.
Y por último, volvemos a sumar desde el principio. 1 más 4 más 5 más 2 y esto me da 12. Y en efecto nos damos cuenta que existen 12 participantes para esta encuesta. Pasamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos y en este caso el número total de participantes, que fueron 12. Entonces, propiamente la frecuencia relativa es 1 sobre 12, porque repito, es la frecuencia absoluta entre el número total de participantes. Y para este caso, ¿cuál sería la frecuencia relativa? 4 entre 12. Y acá, 5 entre 12. Y acá, 2 entre 12. Repito, para la frecuencia relativa estamos dividiendo los datos que tenemos en la frecuencia absoluta, en la columna de frecuencia absoluta, entre el total de datos o de participantes. Cada una de estas divisiones me va a dar un resultado. Yo por espacio no la voy a colocar, pero ustedes en su cuaderno de trabajo van a realizar estas divisiones que, si nos damos cuenta, nos van a dar números decimales. Pasamos a la frecuencia relativa acumulada. Este es el resultado de dividir la frecuencia acumulada, ojo, la frecuencia acumulada, que tenemos 1, 5, 10 y 12, entre el número total, nuevamente, de datos o de participantes. Ahora, mi frecuencia acumulada es 1 y el número total de participantes o de datos son 12. Pero acá la frecuencia acumulada ahora es 5 entre 12. Y aquí 10 entre 12 y finalmente 12 entre 12. Por favor, mucho cuidado. La frecuencia relativa y la frecuencia acumulada son divisiones, pero en el caso de la frecuencia relativa estamos trabajando con la frecuencia absoluta. Aquí está el 1, el 4, el 5 y el 2. Y en el caso de la frecuencia relativa acumulada, ahora trabajamos con esta columna, con la frecuencia acumulada. 1, 5, 10 y 12. Y finalmente tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es igual a trabajar con la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tendremos que realizar la división 1 entre 12 por 100, posteriormente 4 entre 12 por 100, 5 entre 12 por 100 y 2 entre 12 por 100. Realizamos primero las divisiones. 1 entre 12 nos da 0.0833 infinito. Después 4 entre 12 nos da 0.3333 infinito. Posteriormente, 5 entre 12 nos da 4166 y bueno, también es infinito. Y al final tenemos 2 entre 12 igual a 0.1666 infinito. Sin embargo, nos está haciendo falta multiplicar. Y multiplicar por 100 es correr las posiciones decimales, en este caso 2, hacia la derecha. Por lo tanto, mi frecuencia porcentual en realidad va a ser 8.33%. Y para este caso, corremos 2 posiciones decimales y esto nos da 33.33%. Yo les aconsejo siempre utilizar al menos 2 decimales. Y posteriormente tenemos 41.66%. Y al final, para las personas que nos dijeron que tenían 5 integrantes en casa, tenemos 16.66%. Si nosotros sumáramos todas estas cantidades, nos daremos cuenta que llegamos a 99.98%, lo cual nos acerca demasiado al 100% y en ese momento es cuando nos damos cuenta que realmente estuvo bien realizada nuestra tabla de frecuencias.
¿Qué les pareció este tipo de ejercicios? Bastante interesantes, bastante sencillos de realizar y esto lo podemos aplicar en cualquier situación de la vida cotidiana. Si queremos conocer el número de mascotas que tienen los alumnos en casa, si queremos saber el número de hermanos que tienen las personas con quienes tengo más contacto, no sé, el número de libros que tengo en mi habitación o el número de trastes que existen en la alacena, infinidad de cosas. No olvidemos que los pasos son muy sencillos, tenemos que recabar información, datos numéricos en este caso, y tenemos que organizar toda esa información en nuestras tablas de frecuencias, las cuales ya vimos que son muy sencillas de realizar, solamente hay que tener cuidado con las operaciones que vamos a llevar a cabo. Y bueno, los invito a que realicen otro tipo de ejercicios, entrevisten a personas con quienes tienen contacto para poder realizar sus tablas de frecuencia y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias por haber visto este video. Síganme en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar con mi nombre completo. Denle clic en la campanita para que les notifique la página en cuanto se suban más videos de pensamiento matemático y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.